Aleluya. Déselo fuerte a quien vive y reina. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vámonos a irnos al capítulo 8 del libro de Proverbios. Amén. ¿Cuántos se están gozando en este servicio? Vamos a preguntar de nuevo, ¿cuántos se están gozando en este servicio? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 8 del libro de Proverbios. Y vamos a estar leyendo el versículo 12 y el versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Señor, te damos gracias por esta palabra. Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro. Señor, tú has preparado nuestros corazones y nuestras mentes para seguir adelante en glorificarte a ti y adorarte a ti. Gracias te damos, Señor, por los testimonios, que es la manifestación de tu acción en nuestra vida, porque ellos son los que nos aconsejan, los que refuerzan y fortalecen nuestra fe, los que nos hacen, Señor, acercarnos cada día más a ti y confiar plenamente en que tú lo harás, sin importar las dificultades y los difíciles que puedan ser los problemas que podamos estar atravesando. Señor, glorifícate en medio nuestro una vez más y fortalécenos cada día más en el poder de tu Espíritu y tu palabra. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos sentamos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Indudablemente cada testimonio nos va edificando y nos va formando. Porque el testimonio es una historia de la acción de Dios en las vidas de las personas. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos la acción de Dios en la vida de las personas. Y esa acción de Dios nosotros la conocemos como historias de la Biblia. Pues bien, Dios sigue escribiendo su historia en la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tienen que ser dados a conocer, como fue dada a conocer esta palabra para que nosotros nos instruyéramos en ella. Amén. Eso nos permite a nosotros y nos da mayor facilidad para poder adentrarnos en la palabra del Señor y hacerla viva en nuestras vidas, que es el propósito de la palabra, que sea viva en la vida de todos los que estamos aquí. Cuando nosotros en este mes hemos estado reflexionando sobre dos temas del Espíritu Santo nos ha traído. Nos ha hablado de la sobreabundancia del Espíritu Santo y también nos ha hablado de las puertas. Amén. Y ambos temas están íntimamente conectados, porque para poder entrar en la sobreabundancia necesitamos que una puerta nos sea abierta, porque no podemos entrar a disfrutar la sobreabundancia de Dios sin que podamos entrar a través de una puerta que hasta cierto punto siempre ha estado abierta, pero nosotros desconocemos cómo se entra y desconocemos dónde está la puerta. Amén. Y el propósito de la palabra y del Espíritu durante este mes ha sido precisamente llevarnos hasta allí. Y en esa continuidad de la temática que nos da el Señor, también el Señor nos habla de cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener, cuáles son los principales obstáculos y cuáles son las claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder seguir adentrarnos en el mundo del Espíritu. Los milagros son las manifestaciones del mundo del Espíritu. Los milagros son cosas que nosotros no podemos hacer con nuestra inteligencia y no podemos hacer con nuestra fuerza. Y muchas veces los milagros son las cosas que nosotros anhelamos recibir y por las cuales hemos luchado y nos hemos esforzado de una u otra manera. Todos trabajamos para lograr tener un mejor nivel de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es así.
Nadie trabaja porque simplemente amo el trabajo, no, porque el trabajo me tiene que proporcionar un mejor nivel de vida. A veces instruimos a nuestros hijos, los corregimos porque queremos que sean mejores personas y que sean mejores que nosotros. Y muchas veces trabajamos para que ellos no tengan las limitaciones que hemos tenido nosotros, que ellos puedan disfrutar de las cosas que nosotros no pudimos disfrutar. Y lo hacemos muchas veces de esa manera. Por eso nos enfrentamos muchas veces cuando las cosas se nos empiezan a apretar, pensamos que nuestros planes no se van a lograr. No vamos a mejorar nuestro nivel de vida, ni le vamos a poder dar a nuestros hijos lo que quisiéramos darle. Y cuando nos encontramos en ese atolladero, nos damos cuenta que ya no podemos hacerlo nosotros. Necesitamos de alguien más, necesitamos consejo, y necesitamos una fuerza superior a nosotros que pueda romper las cosas que nos impiden que ese propósito se logre. Amén. Por eso cada uno de los que estamos aquí porque reconocemos que no podemos vencer la enfermedad con nosotros. Estamos aquí que no podemos mejorar nuestra situación económica por nosotros mismos. Estamos aquí porque no podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejores por nosotros mismos. Estamos aquí porque necesitamos de Dios y necesitamos que Dios lo haga, que Dios muestre su favor a favor de nosotros y que nosotros podamos salir de las situaciones en las que nos encontramos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso todos los que estamos aquí lo tenemos perfectamente claro. Ahora, pero surge una pregunta, esa vida sobreabundante, ¿qué es lo que lo obstaculiza? Y eso es lo que nos dice el capítulo 8 de la carta a los Proverbios. Un elemento fundamental que muchas veces nos limita en muchas áreas de nuestra vida. Y que a veces Dios en su misericordia obra para reforzar ese aspecto que nos hace falta. Y tiene que ver con el temor a Dios. Una simple frase, el temor a Dios. Muchos de nosotros hemos vivido y hemos caminado sin temor a Dios. Y hay áreas en nuestra vida en donde manifestamos el temor a Dios, pero hay muchas áreas en nuestra vida donde no se manifestamos el temor a Dios. Hay muchas veces en nuestra vida en que creemos haber logrado cosas y en esas cosas que hemos logrado ni siquiera aparece el temor a Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros podemos salir de las situaciones por atajos. Y en el camino de Cristo Jesús no existen los atajos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es un camino perfecto, porque los atajos no existen. No nos los podemos saltar, no podemos hacer esto. Por eso dentro del camino hay lo que hemos escuchado en esta mañana. Hay procesos, hay formas, hay experiencia, hay situaciones de prueba. Hay desafíos que se nos van a presentar en el camino y que nosotros quisiéramos un atajo para obviarlo y llegar al fin que nosotros queremos. Y a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a tratar de buscar esos atajos. Pero el camino nos enseña que los atajos son inservibles y que los atajos, en vez de hacernos avanzar, nos retrasan en el alcance de nuestros objetivos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa que nosotros tenemos que entonces volver sobre las cosas fundamentales de la palabra y del evangelio. Y uno de los aspectos más fundamentales de la palabra y del evangelio es el temor a Jehová. Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones fue para enseñarnos a nosotros el temor a Jehová. Para que nosotros aprendamos a temerle al Señor. Y sabía el Espíritu Santo que nosotros nos íbamos a resistir a esta frase. Porque aquí todos los que estamos somos muy valientes. Levanten la mano los que son valientes. Pero levanten la mano, todos somos valientes. Si tenemos que enfrentar un problema, somos los primeros que sacamos el pecho. Esto no me va a milanar. Ok, que no vienen clientes al salón de belleza, no importa. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir. Que estos estudiantes están todos fracasados y que son imposibles, no importa. Yo voy a seguir esforzándome porque ellos tienen que salir adelante. Que esta máquina que está fallando y viene una máquina más compleja, no importa. Yo voy a aprenderla. Que hay problemas en la contabilidad, que no cuadran los números, que no se pueden lograr las cosas, no importa, hay una salida. Que este paciente viene todos los días, todas las semanas con la misma enfermedad y ya me tiene cansado con la misma, pero no importa, algún día encontrará la solución y algún día dejará de venir y me lo encontraré y dirá, ya doctor, ya doctora, lo encontré gracias a usted.
Porque nosotros encontramos que estas situaciones se van a presentar en nuestra vida. Por eso nosotros estamos aquí, en Jesucristo, Imperio de Vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando se habla del temor a Jehová, inmediatamente cualquiera puede decir, bueno, pero ¿qué es el temor a Jehová? ¿En qué consiste el temor a Dios? ¿Qué representa el temor a Dios para nosotros? ¿Cómo el temor a Dios nos puede marcar? Porque ese temor a Dios puede ser como miedo. Por eso entonces tocamos el tema de la valentía. Porque decimos, yo tengo que tener valiente para enfrentar a Dios. No. Cuando nosotros hablamos del temor a Jehová, hablamos algo totalmente diferente al miedo. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios significa, básicamente en nuestra vida, aquello que nos da motivación para obedecer a Dios. Aquello que permite que en nosotros se desarrollen las virtudes como la integridad, como la honestidad. Aquello que nos permite a nosotros enfrentar el pecado. Aquello que nos lleva a la humildad. Aquello que nos lleva a la búsqueda de la santidad. Ese es el temor. El temor siempre está acompañado del amor a Dios. Como yo amo a Dios, siento temor a Dios, siento reverencia delante de Dios, siento agradecimiento hacia Dios, que trato de conducir mi vida de una manera que no lo ofenda a Él, que no me lleve a encontrarme contra Él o haciendo cosas en contra de su voluntad. Ese temor a Dios es el que regula mi vida y mi comportamiento. ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi marido? ¿Cómo amo a la iglesia? ¿Cómo amo a los hermanos? ¿Cómo me relaciono con ellos? Está marcado por el temor a Dios. ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo llevo mi negocio? ¿Cómo trabajo en mi empleo? Todo lo que yo hago en mi vida está determinado por el temor a Dios. Porque el temor a Dios me lleva a obedecer a Dios, a agradar a Dios, a guardarme para Él, a limpiarme de toda contaminación para solamente servirle y agradarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que tener esto claro. Este caminar cristiano no se puede caminar si yo no tengo temor de Dios. Si yo no siento temor al Señor, yo no puedo vivir esta vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos libres de hacer con nuestra vida lo que querramos, ¿sí o no? Somos libres de estar aquí, de venir aquí o de no venir. Somos libres de quedarnos en nuestra casa. Somos libres de mentir o de no mentir. Somos libres de engañar o de no engañar. Somos libres de ser honestos o de ser deshonestos. Podemos hacer lo que querramos siempre y cuando lo que hagamos resulte en favor de nuestros intereses. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que nos permite comportarnos de la manera correcta de la que agrade al Señor? Solamente el temor a Dios. Y ese temor muchas veces no lo desarrollamos nosotros, lo desarrolla el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir con temor al Señor, buscando obedecerle a Él, agradarle a Él, y de hecho, todas las cosas que ocurren en nuestra vida es la forma en cómo el Espíritu Santo nos enseña el temor a Dios. Porque de todas las situaciones, principalmente las malas, nosotros aprendemos el temor a Dios. ¿Sí o no? Es como cuando tenemos a nuestros hijos y le decimos, no hagas esto o no hagas aquello. Y le decimos, no vayas a tal lugar porque vas a tener problemas. No andes con tal amiguito, con tal amiguita porque te va a meter en problemas. Y él no nos escucha. Y él dice, mi mamá no sabe nada de esto. Aunque tengo 7 años, yo manejo mi vida. Entonces él va a hacer lo que le parece hasta que se mete en problemas. Y cuando se mete en problemas, entonces él aprende a través de la experiencia que es mejor obedecer para evitarse problemas. Porque entonces ocurre que tiene 2 problemas. El problema en que se metió con el otro niño o la otra niña y el problema que va a tener en su casa con su mamá y con su papá que se lo habían advertido. Entonces, las cosas se le complican y así aprende. Ahora, uno no se ríe porque son niños, pero también nosotros los adultos somos así. Nosotros aún así, aún siendo mayores, porque ya no puedo decir viejos y pellejos, aún siendo mayores,
aún siendo adultos, nosotros nos comportamos como niños malos. ¿Okay? No es que nos comportemos como niños, nos comportamos como niños malos. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece, ignorando el consejo del Señor, ignorando las advertencias del Señor, no discerniendo que en la situación de prueba es una oportunidad para crecer en la obediencia a Dios y lo vemos como una situación para irnos zafando un poquito de ese peso del Señor. Y a veces nosotros pensamos que seguir al Señor y seguir los consejos a través de la pastora que nos da el Señor, digo, ya yo soy un adulto. Y a veces lo decimos para adentro, respéteme. Ya yo soy un adulto. Yo puedo manejar mi vida. Y usted muchas veces es más joven que yo como para darme consejos a mí. Y a veces lo pensamos así. Yo tengo más experiencia, es que yo tengo más cancha. Yo he corrido más. Así que yo puedo mejor enfrentar las cosas. Pero en Cristo Jesús, hermanos, la edad no cuenta. En este camino la edad no cuenta. En este camino lo único que cuenta es la voluntad del Espíritu Santo. La sabiduría que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entonces nosotros entendemos por qué la Biblia nos dice precisamente en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por eso cada vez que se ora y se pide que Señor dame sabiduría y uno se levanta fervientemente, ya soy sabio, cuando se levanta de orar, para que ya soy sabio, ya puedo manejarlo todo, y se da cuenta que no tenemos sabiduría. Pero es que no tenemos sabiduría porque hemos olvidado lo más importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando la Biblia habla del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, no está diciendo que lo primero es el temor a Jehová. Está diciendo que la base de la sabiduría, el principio rector, el criterio rector de la sabiduría es el temor a Dios. Yo no puedo alcanzar sabiduría si yo no tengo el temor a Dios. ¿Por qué? Porque voy a desechar lo que la sabiduría me dice que tengo que hacer. Porque no le temo a aquel que me ha indicado lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿el trabalenguas quedó claro o quedó algo enredado? Ok, ¿qué implica? Si yo le temo al Señor y el temor a Jehová consiste en amar a Dios, en reverenciar su nombre, en actuar de acuerdo a lo que a Él le agrada, en aprender a vivir en comunidad, en aprender a enriquecernos en comunidad desde el punto de vista espiritual. Si el temor a Jehová me lleva a estar en contacto permanente con Dios por medio de la oración, si el temor a Dios me lleva a tener que escudriñar su palabra permanentemente, entonces yo sé que ese es el paso que yo tengo que realizar. Y si yo no realizo ese paso, la sabiduría no se puede manifestar en mí. Porque la sabiduría no encuentra asidero en mí para poder desarrollarse. Porque el norte, lo que le va a señalar el límite y lo que se puede realizar es el temor a Dios. ¿Por qué no miento? ¿Por qué no hago esto y no hago lo otro? Porque le temo a Dios. Pero no le temo porque Dios me va a mandar un rayo del cielo, me va a mandar para el infierno. Le temo porque lo amo. Porque quiero agradarle a Él y porque sé que me conviene vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy mismo la palabra del Señor en Proverbios en capítulo 8 nos dice cuáles son los problemas para temerle a Dios. Y se los señala tajantemente. Hay dos cualidades o dos características del ser humano que impiden que el temor a Jehová se pueda manifestar. La soberbia y la arrogancia. Y la soberbia es la parte interna, mientras que la arrogancia es la expresión externa de mi soberbia. Lo ponemos en un ejemplo. Yo siento que soy mejor que nadie, pero eso lo siento yo para adentro. La arrogancia es decir, menospreciar a los demás,
y hacer sentir mal a los demás solamente para que ellos vean que en realidad yo soy mejor que ellos. Quiere decir que todos aquí podemos ser soberbios, pero no todos somos arrogantes. Pero resulta ser que tanto la una como la otra impiden que el temor a Dios se pueda manifestar en mi vida. Entonces nosotros tenemos que lidiar con la soberbia y tenemos que lidiar con la arrogancia, que son los obstáculos para que el temor a Dios se pueda manifestar. Y no solamente son los obstáculos para que el temor a Dios se pueda manifestar, porque cuando el temor a Dios en nosotros se manifiesta, hay humildad. Pero cuando la soberbia y la arrogancia se manifiesta, nunca vamos a ser humildes. Por eso entonces nosotros comprendemos por qué en la carta de Santiago dice, Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque los soberbios no tienen la capacidad de temerle a Dios. Y si no tienen la capacidad de temerle a Dios, tampoco tenemos la capacidad de obedecerle, ni de amarle, ni de hacer su voluntad, y tampoco somos sabios. Y si algo de sabiduría tenemos, es en nuestra propia opinión, no conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, el humilde por la humildad refleja el temor a Jehová, porque él reconoce que él no se la sabe todas, que él necesita de Dios para poder vivir. Él necesita el consejo de Dios para poder vivir y sobrevivir en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, y cuando llegamos a esa conclusión, nos damos cuenta que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida son consecuencia de lo que estamos aquí. Y uno de los mayores temores de nosotros como cristianos es caer en la religiosidad, la que nos conversaba la pastora. Porque la religiosidad no es más que una expresión de soberbia y arrogancia desde el punto de vista espiritual. Buscando ser cristianos, conocimos el temor a Jehová, nos humillamos delante de la presencia de Dios, y cuando las bendiciones del Señor empiezan a manifestarse en nuestra vida, nos olvidamos del Dios de la bendición y nos apoderamos de la bendición, y esa bendición termina alimentando nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Entonces decimos, nosotros somos, cuando la verdad es que Dios sigue siendo Dios. Y el único que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la historia de la palabra, cuando Moisés entra en conflicto con la casa de Coré, que era levita, Dios había bendecido a la tribu de Leví, había apartado a la tribu de Leví para sí. Amén. Y como había apartado a la tribu de Leví, le había reservado como su heredad, y le dijo, yo seré su heredad. Así que ellos no tendrían herencia en la tierra, sino que su heredad sería Dios. Y el resto de las tribus tenían que ofrendar y diezmar, y los diezmos pertenecían precisamente ¿a quiénes? A los levitas. Pero dentro de la tribu de Leví había una casa sacerdotal, la casa sacerdotal de Aarón. Entonces se levantó Coré y reflexionó en una mañana y dijo, venga acá, si yo soy levita y soy santificado por el mismo Dios que ha santificado a la casa de Aarón, ¿por qué yo no puedo ejercer el sacerdocio? Y retó a Moisés y retó a Aarón a que él merecía el sacerdocio, porque también ellos habían sido santificados. Y es lo que se conoce como la rebelión de Coré. Pero ¿por qué llegó la rebelión de Coré? Si Coré era de la tribu de Leví, era santificado y apartado para Dios, por la soberbia y por la arrogancia. Y la soberbia y la arrogancia le llegó a reclamar y a rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Y entonces allí lo tuvo que resolver ¿quién? Dios mismo tuvo que resolver el asunto. Y lo resolvió de una manera tajante y que quedara claro a todos. Unos dicen, es que Dios condenó a la casa de Coré y exaltó a la casa de Aarón. No, es que Dios nos enseñó que mientras nosotros estemos en el camino, no podemos caminar este camino ni en soberbia ni en arrogancia, porque nos estaríamos desviando del camino. Tenemos que caminar este camino en el temor de Jehová, que es lo único que puede garantizar la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.
Y en esa enseñanza también nos las muestra a lo largo del resto de la palabra. Lo muestra en la misma casa, en la situación de Saúl. Saúl entró en la manera correcta a ser rey de Israel. Y en el camino entró la soberbia y entró la arrogancia. Y esa soberbia y arrogancia lo llevó a dejar de temerle al Señor. Por eso cuando dejó de temerle al Señor, lo desobedeció. Y por eso cuando lo desobedeció, Dios lo desechó. Entonces la palabra nos está indicando a nosotros que la manera de vivir este camino en Cristo Jesús es solamente temiendo a Dios. Porque es lo único que puede llevarnos a un crecimiento saludable como hijos y como hijas del Señor. Y llevar a nuestras familias a ese crecimiento saludable como hijos y como hijas del Señor. Y a poder recibir la bendición de la sobreabundancia sin que la sobreabundancia nos nuble la visión y nos nuble el juicio. Porque reconocemos que esa sobreabundancia procede del Dios al que amamos y al Dios al que servimos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que cuidarnos permanentemente en este caminar en Cristo Jesús de precisamente ese aspecto. Porque mis hijas son hermosas y crecerán como mujeres hermosas. Y yo me sentiré orgulloso y orgullosa de que sean hijas hermosas. Pero ese orgullo, que sea un orgullo dentro de la santidad de vivir un camino al Señor, reconociendo que aunque sean hermosas, ellas le pertenecen a Dios. Y aunque sean hermosas, ellas necesitan del Señor y de la enseñanza del Señor para poder tener vidas que realmente sean vidas victoriosas y bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? Si yo olvido eso, entonces crecerán siendo hermosas, pero crecerán hermosas sin el Señor. Y crecerán siendo orgullosas, siendo soberbias, siendo altivas, siendo arrogantes. Y después me preguntaré, ¿por qué los demás las rechazan? Siendo cristianas. Y trataré de protegerme en el sentido, es que porque sirven a Cristo, no. Es porque dejamos que la soberbia y la arrogancia entrara en nuestras casas. Por eso nosotros tenemos que guardarnos, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Miren hasta qué punto Cristo Jesús nos lo enseñó de esa manera, que el capítulo 2 de la carta a Filipenses es el discurso de la humildad de Cristo que escribe el apóstol Pablo. Cómo aún siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos dice y nos exhorta, haya en nosotros, pues, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros lo leemos, hermanos, y nosotros lo declaramos, aún en nuestras oraciones de centinela, de altar de oración, nosotros declaramos esa frase y ese versículo. Sin embargo, esa frase y ese versículo es el secreto precisamente de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque esa frase nos está diciendo, Cristo vino a enseñarnos el amor al Padre y nosotros sabemos hoy que el amor al Padre no es más que el temor a Dios. Porque a quien tú amas, tú no buscas ofenderlo. Tú no buscas herirlo. Tú no buscas hacerlo sentir mal. Tú más, al contrario, buscas que se sienta bien porque lo amas. Busca que se agrade de ti porque lo amas. Entonces, pero si esa es nuestra actitud humana, esa también debe ser nuestra actitud hacia Dios, que es perfecto, que no va a errar, que no va a fallar, que en Él no vamos a encontrar cosas que decirle, ni quejas que poner contra Dios. Y si tuviésemos una queja contra Dios, le pregunto, ¿a quién se la vamos a presentar? ¿A quién se la vamos a presentar? Si Él es el Todopoderoso. Por eso muchos de los profetas, cuando presentaban una queja, se la dirigían directamente a Dios. Y me sentaré y esperaré lo atiniente a mi queja, lo atiniente a mi pregunta, decía el profeta. Y sobre mi guarda estaré esperando la respuesta.
Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de cuál debe ser nuestra actitud y qué es lo que tenemos que anhelar para poder mantenernos firme y perseverante en este camino de santidad que Él ha establecido para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este mensaje es un mensaje para reflexionar y para ordenar nuestra vida. ¿Cuánto le temo a Dios? ¿Cuánto el temor a Dios determina mis acciones y mis decisiones? Porque esa es la diferencia del cristianismo con cualquier otra confesión religiosa o con cualquier otra creencia. En muchas creencias, yo voy porque quiero algo para mí. ¿Yo qué quiero? Yo quiero un mejor trabajo. ¿Y qué tengo que hacer? Báñate con esto. O bueno, tráeme una pulserita y yo te la preparo, que es el resguardo para que tengas trabajo y nadie te bote. Entonces, hacemos esas cosas. Cuando vamos acá queremos un objetivo nuestro, en satisfacción de nuestro interés. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, venimos en la humanidad. También tenemos un interés. Pero cuando entramos en este camino, ocurre lo que no ocurre en ninguna otra confesión ni creencia humana. Cuando entramos por este camino, Dios nos dice, acéptame a mí como tu único Señor y tu único Salvador. Y nosotros decimos, te acepto, Señor. Si esa es la condición para lograr lo que quiero, te acepto, Señor. Pero al lograr lo que quiero, el Señor nos dice, tengo un regalo que tú no pediste y que tampoco te mereces. Te doy el don del Espíritu Santo. Y tú recibes el don del Espíritu Santo. Ah, bueno, puede que este don del Espíritu Santo me va a ayudar a alcanzar mi objetivo. ¿Cuál es? Quiero una mejor casa, quiero un mejor trabajo, quiero que mi negocio prospere, quiero esto, quiero lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ya, esto me va a lograr, esto me va a lograr. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en nosotros, hasta ahí llegaron nuestros planes y nuestros objetivos. Porque el Espíritu Santo entonces nos obliga, nos lleva y nos conduce al amor de Dios. Y cuando conocemos el amor de Dios, conocemos lo que no venimos a buscar. Conocemos lo que no esperábamos encontrar. Y recibimos más de lo que esperábamos encontrar. Y recibimos muchas cosas más en distintos ámbitos. Y vemos cosas que no esperábamos ver. Inclusive vemos cosas en nosotros que creíamos que estaban bien y estaban bien mal. Pero yo solamente vine por un carro. Ahora me doy cuenta que estoy mal en esto, en lo otro, y que necesito salir de esa condición. Y el carro se olvidó. Porque el propósito de Dios es darnos mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte. En ninguna otra parte lo vamos a encontrar. Y en este camino, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a más. Querrámoslo o no. Y hay quien dirá, yo en esta etapa del camino me tiro del bus. Ya yo no quiero más nada. No, pastora, ya, yo me conformo con esto. Ya yo no quiero más nada porque me está demandando mucho. Siento que me está demandando mucho y me está llevando a mucho. Ya yo no quiero más. Y me bajo del bus. Y uno piensa que tomó la mejor decisión. Y cuando pasan los días, extraño a alguien. Extraño al Espíritu Santo. Siento que de repente cuando bajé del bus mi vida perdió dirección. ¿Y saben qué es lo sorprendente? A veces pensamos que bajarse del bus es irse de la iglesia. Hay quienes dentro de la iglesia se bajan del bus. Sí, estamos metidos. Es como si usted ve el chiste del hombre que amarra la vaca en la parte de atrás del carro y arranca con la vaca en la parte de atrás del carro y le dice al amigo, yo te voy a enseñar que esta vaca es más rápido que nosotros. Y va la vaca corriendo detrás del carro hasta que la vaca va rebasando el carro y le saca la lengua. Y dice, y encima nos saca la lengua. No, es que te está diciendo que vas a ir para la izquierda. Entonces muchos de nosotros pensamos que en la iglesia podemos hacer lo mismo. No va a ocurrir de esa manera. Nos bajamos dentro de la iglesia, del bus del Espíritu, y nos vamos enfriando
y nos vamos muriendo. Pero miren cuánto nos ama el Señor, que el Señor prepara un servicio de domingo solamente llamando a 2 personas a testimoniar. Y después se levantan muchas personas a dar su testimonio. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque ya teníamos los pies en el estribo del bus. Y el Señor nos está diciendo, ¿qué pasa? Mira lo que está ocurriendo en el bus. Y esta no es una chiva parrandera. Mira lo que está ocurriendo. Mira lo que te estás perdiendo que está ocurriendo dentro del bus del Espíritu. Y tú te vas a tirar ahora. Mejor es que te subas de nuevo. Te acomodes bien para que tú también disfrutes la bendición del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué nos lleva a enfriarnos? Porque nos enfriamos y a veces nos sentimos sin ánimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a ese punto? Cuando lentamente la soberbia y la arrogancia empiezan a enseñorearse de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y no nos damos cuenta. Hemos perdido el temor a Dios. ¿Y cómo uno se da cuenta que se pierde el temor a Dios? Por la reverencia a Dios. Porque el temor a Dios se manifiesta en comunidad. El temor a Dios no se manifiesta de otra manera. Y todos sabemos quién es el aguafiesta, ¿verdad? Levanten la mano si no saben quién es un aguafiesta. Sí. Todos sabemos que cuando tenemos una reunión familiar, una reunión entre amigos, llega una persona que es un aguafiesta. Ese no se ríe, no disfruta, critica la comida, no le gusta la bebida, etcétera, etcétera, y se empieza a hablar con otro de los mismos que están ahí mismo en la fiesta y los otros los están escuchando. Y todo el mundo sabe que es así, ¿verdad? A ese se le llama aguafiesta. No seamos nosotros aguafiestas cristianos dentro de nuestro servicio. ¿Cuántos dicen amén? Porque si criticamos al del mundo, sépalo que cuando nos comportamos de la misma manera, nosotros estamos siendo aguafiestas. No hay alabanza que a mí me motive aquí. Ni Yarisa, ni Ángela, ni Milagro. Ahora la pastora está ministrando. No, eres un aguafiesta. Si tú no te levantas y adoras, eres un aguafiesta. Okay, no me cambiaron el sistema. Yo antes venía programado. ¿Cuándo es que viene la palabra? A esa hora llego. Ahora todo me lo cambiaron. La ofrenda, no, ya cuando entra la ofrenda. Ahora me cambiaron la ofrenda, me agarraron, no me queda de otra. Entonces, y pensamos y nos convertimos en aguafiestas cristianos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la fiesta de Dios en la tierra. Amén. Por eso nosotros por eso nos gozamos. Y Dios nos dice, entremos con acción de gracia y entremos con alegría y ofrendemos con alegría y gocémonos. A Israel el Levítico le dice 3 veces al año vas a participar y van a venir a Jerusalén a celebrar la fiesta solemne y vas a venir con alegría. Se lo dice en la palabra, vas a venir con alegría. En otras palabras, a Dios no le gustan los aguafiestas. Amén. ¿Estamos claros? Y si estamos en la casa del Señor, es la casa del Señor y a Dios no le gustan los aguafiestas. Lo puso por escrito en la palabra. A mi casa vienen con alegría y con acción de gracia, dispuestos a gozarse. Y el que no, ya sabe. Bueno, la gente no quedó clara con eso, decían eso es la ley, que dura es la ley, etcétera, etcétera. Si yo siento un estado de ánimo así, si yo me levanté con el pie izquierdo, compréndame y acépteme y ámenme así. Porque estoy en un mal día. ¿Quién no ha tenido un mal día aquí? Entonces, estoy en un mal día, compréndame. En el Evangelio se narra unas bodas al cual el Señor invitó a muchas personas. Y muchos de los invitados dijeron que no podían asistir, que tenían cosas más importantes que hacer. Entonces le dijo a sus siervos, ve por los caminos e invita a la gente que está en los caminos, a los que no fueron convidados, invítalos.
Y fueron los siervos por el camino e invitaron a un montón de gente a los caminos, a la fiesta. Y llegaron y se llenó la fiesta. Y cuando salió el dueño de la fiesta, envió a los convidados que habían ido a la fiesta, los cuales no eran los invitados principales, porque los otros no tenían tiempo. Y todos estaban gozando, pero encontró a uno mal vestido. Y cuando lo encontró mal vestido, le dice, hablando de puertas, hermano, ¿y tú cómo entraste aquí? Pero no viniste vestido para la fiesta. Y le dijo a los siervos, agárrenlo y échenlo fuera. ¿Qué significaba? Que había entrado y no había venido vestido para la fiesta. No vino preparado. No estaba claro que venía una fiesta. Venía amargado, venía sucio, venía contaminado. Y él pensaba que el dueño de la fiesta lo iba a dejar así. Eso está en el Evangelio. Y ustedes dirán, no, pero el Señor tiene misericordia. El Señor sabe que todos nosotros somos unos amargados, etcétera, etcétera, y venimos precisamente para que Él nos cambie. Él lo sabe, Él no nos va a dejar fuera. Claro que sí, la misericordia de Dios se va a extender, pero cuando Dios nos empieza a enseñar que cuando venimos a su casa, venimos a gozarnos en la presencia del Señor, venimos a glorificarlo en la presencia del Señor, porque somos hombres y mujeres temerosas del Señor, que hemos cambiado nuestros atavíos, porque Cristo nos ha hecho nueva criatura. Cristo ha quitado nuestra amargura, ha quitado nuestro odio, ha quitado nuestro rencor y nuestro resentimiento, y nos ha llenado de su amor. Entonces nosotros venimos a glorificar a aquel que ha hecho todo eso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos estamos alegres? ¿Cuántos estamos alegres? Pero ¿cuántos estamos alegres, hermanos? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miren, a veces los ateos tienen más concepto de lo que debe ser la alegría que nosotros los cristianos. ¿Sí? A veces ellos se alegran porque ellos dicen que esta es su única vida. Y como es su única vida, tienen que disfrutarla al máximo. Y nosotros que tenemos la vida eterna, que sabemos que esta no es la única vida, sino que nuestra vida va a ser eterna, a veces nos cuesta gozarnos en la presencia del Señor. Con mayor razón. Estos se gozan y no saben que se acaba y ya van para otro lado. Pero nosotros nos gozamos y sabemos que vamos para un mejor lugar todavía. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a iniciar la Santa Cena del Señor. Vamos a llamar a los diáconos. Aleluya, acá al frente los diáconos, por favor. Amén. Pueden extenderse un poco para acá, ¿ves? También hay espacio. Gloria al Señor. ¿Están todos los elementos del pan y el vino? Amén.